pues bienvenidos a esta edición de Veridiálogos esta tarde, que es el junio 11 del 2024. Entonces, Guillermo Peña nos va a seguir con el tema ¿de qué vamos a seguir hoy? Hoy vamos a seguir hablando sobre la ética, ¿verdad? Estamos hablando sobre la ética y hoy traigo una pequeña presentación sobre la ética de Jesús. Este, Porque estamos estamos en el hablando, relativismo moral, ¿no? sí, estamos hablando de ética y relativismo moral, así es. Y antes de entrar al tema del relativismo moral, de que por qué existe, por qué, la moral, por así decirlo, y no por sonar santurrón, se ha ido diluyendo, se ha ido acabando, ¿verdad? Primero vamos a explorar, pues, cuáles son las bases éticas que podemos percibir, ¿verdad? Tanto en los evangelios como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y después ya entraremos a la parte cultural de que por qué se han ido diluyendo, por qué se han ido volviendo relativas, ¿no? Pero yo pienso que es importante primero entender, por ejemplo, que hoy vamos a hablar qué era lo que el Señor Jesús predicaba, ¿verdad? En relación a la ética, vamos a hablar obviamente del Sermón del Monte, ¿verdad? Este, Vamos a ver todas esas cosas que son esenciales para entender, pues, lo que es la ética del reino de Dios, que no es más que, eh, pues, no es una repetición, es una reiteración, ¿verdad? De lo que el Señor le había revelado a Moisés en la Torá, ¿verdad? En los 10 mandamientos, que de ahí los judíos sacaron muchas leyes. De hecho, parte de lo que baso en la presentación de lo que estoy leyendo, lo estoy leyendo de un rabino mesiánico y está interesante porque ellos te dan otra visión un poquito más, con más sabor cultural, ¿verdad? De qué era lo que predicaba el Señor y por qué lo predicaba, ¿verdad? Este, eh, que realmente, pues, la revelación ética que tenemos del Señor en el Nuevo Testamento, pues es como una moral en reversa del mundo, ¿no? Si uno lee las bienaventuranzas, ¿verdad? Bueno, que así lo tradujeron, las bienaventuranzas, este, pues es una reversa de todos los valores del mundo, ¿no? Le puse la ética de Jesús el Cristo, a lo mejor suena un poco medio blasfemo de Jesús el Cristo, pero realmente yo a veces tengo cierta reticencia a decir Jesucristo porque significa Jesús el Mesías, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor es el Mesías esperado, ¿verdad? Entonces eso significa Jesús el Cristo, ¿no? La moral del mundo en reversa, ¿sí? Y bueno, realmente el ministerio del Señor empieza de una manera, pues mm, muy parecida a como empezaron los profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y realmente no empezó él, sino que el que le abrió puerta, ahora sigue como cuando estábamos chavos íbamos a ver un concierto y había alguien que abría el concierto que no era del grupo, ¿verdad? Del que íbamos a ver, sino era otro grupo, ¿verdad? Entonces el que le abrió ahí al Señor fue Juan el Bautista, ¿verdad? Este, Juan en hebreo se dice Yocanan, bueno, hay distintas maneras de decirlo. Y aquí nos vamos a meter un poquito más eh, en lo que es la cultura hebrea para entender un poquito más del contexto en el que el Señor estaba, pues, lanzando todo este increíble mensaje, ¿verdad? Y en el Evangelio de Marcos leemos iniciando, ¿verdad? Marcos es el evangelio más pequeño, ¿verdad? Inclusive cuando uno lee Marcos se da uno la idea de que como que Marcos tiene mucha prisa, ¿verdad? En narrar eventos extraordinarios. Entonces ahí leemos, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Y qué curioso, aquí va citando a Isaías, ¿verdad? Que como dijo nuestro hermano Jorge, ¿verdad? Que en la otra clase estamos viendo el libro de Isaías. Perdón, pues Isaías es el profeta evangelístico, el profeta del Nuevo Testamento. ¿Por qué?
porque pues realmente las referencias del Nuevo Testamento al libro de Isaías, que están en el Antiguo Testamento, pues son muchas, ¿verdad? Y es donde pues el Señor es anunciado y otras cosas más son anunciadas, ¿verdad? Entonces dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y luego dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y después de ahí nos saltamos hasta el 14 y vemos que después Juan fue encarcelado y Jesús empezó a predicar, nuestro Señor empezó a predicar en Galilea, ¿verdad? El Evangelio de Dios, ¿verdad? Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Ahora, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esa palabra de arrepentidos. En en el contexto que a nosotros se nos ha enseñado el concepto de arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de declarar algo, ¿verdad? Declarar que hemos, en este caso, que hemos pecado, ¿no? Pues de alguna manera pedir perdón a Dios, ¿no? Como que esa ha sido nuestra visión, nuestra teología llega hasta ahí, ¿no? Pero como que se ha hecho muy poco énfasis en lo que es la transformación que tiene que hacerse o que tiene que darse lugar en nosotros para que ya no sigamos pecando, ¿verdad? En el griego, la palabra arrepentir se dice metanoia, ¿verdad? Que significa como un cambio de mente, ¿no? Meta es como algo que está encima de, y noia viene de conocimiento, de mente. Entonces, significa como un cambio de mente. Ahora en el hebreo, la palabra arrepentimiento o la que se usa en arrepentimiento es un poco distinta, se llama algo así como, se pronuncia algo así como tsechuva o tesuba, y lo que significa es un volver a Dios, ¿verdad? Volver al Señor, ¿verdad? Volver a la senda del Señor. En este caso, los, eh, los hebreos, lo interpretaban como volver a la Torá, ¿verdad? Al código esencial, ¿verdad? De la ley que había sido revelada por Moisés. Entonces, es muy curioso, ¿verdad? También que el ministerio del Señor inició con este llamado al arrepentimiento y luego el Señor le llamó a todos los discípulos a que lo siguieran, ¿verdad? Esto es muy curioso porque los profetas del Antiguo Testamento no hacían eso, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento lo que hacían era llamar nada más al arrepentimiento y, y luego decían, y luego sigan a Dios, ¿verdad? Pero ningún profeta, de hecho, Elías, ¿verdad? Le dice a Eliseo que no lo siga, ¿verdad? O sea, le dice, no me sigas a mí, ¿verdad? O sea, los profetas del Antiguo Testamento decían, arrepiéntanse, pero vayan y busquen a Dios. Y el Señor dice, arrepiéntanse, pero vengan conmigo, ¿verdad? Síganme, ¿verdad? Así reclutó él a sus discípulos. Entonces vemos que este concepto, este arrepentimiento, esta metanoia, es como la llave de entrada, ¿verdad? Al reino de Dios, o la llave de entrada al caminar con el Señor, ¿verdad? Entonces, eh, vemos que el inicio del Evangelio está marcado por esta insistencia, ¿verdad? Y era y era un mensaje radical, ¿verdad? Era tan radical, ¿verdad? Que cuando Nicodemo se le acercó al Señor para preguntarle acerca de qué debía hacer él para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Porque obviamente el reino de Dios era un concepto que estaba muy presente en la prédica del Señor. Entonces él pues se quedó intrigado y él le dijo, pues tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? O sea, como diciendo, pues no se trata de que vuelvas al vientre de tu madre, sino tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, este arrepentimiento, esta metanoia era algo súper, súper radical y en hebreo es techuga, y como decíamos, era básicamente volver a Dios, ¿verdad?
Ahora, como vemos, el llamado al arrepentimiento iba seguido del llamado a seguir al Señor, ¿verdad? Este, porque en realidad Él era Dios mismo, ¿verdad? Entonces, ya la mecánica que estaba haciendo de alguna manera que ya había sido instituida por los profetas en el Antiguo Testamento, pues ya estaba siendo trastocada de alguna manera por el Señor, porque era ahora Dios mismo que es quien estaba llamando al arrepentimiento. Ya no era el último de los profetas, el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en muchas partes de los evangelios, ¿verdad? No sé si aquí tengan alguna pregunta. Y esto es esencial de las enseñanzas éticas del Señor. No, Obviamente. hay algo importante, porque metanoia es un término griego Ajá. y hay algo interesante al respecto del cambio y del arrepentimiento y del... El arrepentimiento es algo efectivamente que tiene que suceder humano, pero hay una transformación que es más allá del humano, que no viene realmente del humano. Nosotros ponemos, digamos que lo primero es el arrepentimiento, creo que lo primero es el reconocimiento de que no somos buenos, Sí, la convicción de pecado, ¿no? la convicción de pecado, que también el Espíritu Santo trabaja en nosotros en eso. Y luego viene el arrepentimiento, digamos, que es efectivamente reconocer que necesito cambiar, pero si eso fuera suficiente, o sea, habría muchísimos salvos. El problema es que no depende de nosotros, sino que yo pienso, es un milagro del Señor que nos transforma cuando entra en nosotros. Y la metanoia no es algo que venga del ser humano, sino es algo que viene de Cristo, del Espíritu Santo, en tu Espíritu Santo. Perdonen, del Espíritu Santo en tu espíritu, en tu cuerpo, en tu vida. Y digo esto porque es importante, estábamos viendo el nacer de nuevo el domingo, ¿no? En la predicación. Ujú. Y es esto, el nacer de nuevo es la metanoia esta, ¿no? Sí, Y el nacer de nuevo es algo que es nacido del agua y del espíritu, y es algo que viene del Señor cuando tú te arrepientes y te entregas a Él, y Él viene a vivir en ti. Y es el poder de Cristo en tu vida, ¿no? No sé si es importante decirlo o no. sí, es muy importante porque pudiéramos pensar, ¿verdad?, de que todos los conceptos éticos que el Señor estaba este, predicando eran teología, ¿verdad? O cosas que se tenían que manejar a un nivel mental de conocimiento, pero no. Él estaba llamando una práctica diaria, ¿verdad? Como tú dices, es una práctica que nos es ajena a nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Es parte esencial, ¿verdad? De la ética cristiana, ¿verdad? El, el, la, la santidad o la excelencia moral, eso para mí es santidad. No es un atributo del hombre o que el hombre pueda alcanzar por sí mismo, ¿verdad? Sino que necesita la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y este arrepentimiento, si bien era un llamado al parecer muy sencillo, pues sí requiere la agencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros no tenemos la capacidad de transformarnos a nosotros mismos. Inclusive si nada más el hecho de evaluarnos a nosotros mismos fallamos, ¿verdad? Este, moralmente y hasta intelectualmente, ¿verdad? Ahí está el efecto como le llaman, el Dunning-Kruger, ¿verdad? De que cuando tú te evalúas a ti mismo en cualquier área, siempre tiendes a sobrevalorarte, ¿no? O sea, que no reconoces tu propia incompetencia. Ahora imagínate en la parte espiritual, ¿verdad? Eso es todavía más dramático, ¿no? Eh, Entonces, definitivamente esa metanoia tiene que venir por la agencia del Espíritu Santo, y sí, pero también yo pienso que pues que uno tiene que buscarla, ¿no? También uno tiene que ponerse en ese camino, ¿verdad? Porque si no, pues no se va a dar, ¿verdad? No va a suceder esa transformación. Y de hecho, aquí ahorita vamos a ver un poquito acerca del Evangelio y del jubileo, que es otro concepto muy interesante que también está aquí en la ética que predicó el Señor Jesús, ¿verdad? Pero vemos de que
de que pues esa transformación, ¿verdad? Que nos, que nos da el Señor a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues es algo que a lo que nosotros nos tenemos que abrir, ¿verdad? Que disponer. Si no, pues no sucede, ¿verdad? O sea, y precisamente, se me había ido el pensamiento, pero ya me regresó. Precisamente el hecho de que los cristianos, ¿verdad? Hayamos perdido influencia en la cultura o que la ética cristiana no se refleje en nuestra cultura, viene del hecho de que todo lo que predicó el Señor, por ejemplo, el Sermón del Monte, se vuelve pura enseñanza, pura teología, ¿no? Vamos a la iglesia, escuchamos eso y, ¡ay, qué bonito predicó el hermano, ¿verdad? Híjole, no, sí, se notó el poder y salimos y nos comportamos de una manera absolutamente ajena, ¿no? A todo eso, ¿no? Y el resto de la semana, ¿verdad? Nada de eso impactó nuestras vidas. Entonces la gente dice, pues de hecho lo dijo Gandhi, ¿verdad? Me gusta mucho Cristo, pero no me gustan sus cristianos, ¿verdad? O sea, como diciendo, eh, está muy bien el modelo al que siguen, pero los seguidores no están bien, ¿verdad? Entonces, ahí hay un reto, ¿verdad? Para todos nosotros, ¿verdad? De que una vez que entendamos cuál es lo que el Señor nos está demandando, ¿verdad? Pues lo pongamos en práctica, ¿no? No, y la verdad es que eso es un falso argumento contra los cristianos de que son falsas generalizaciones. Obviamente no es posible juzgar al cristianismo por los cristianos porque somos muchos billones de cristianos en el mundo Y somos muy distintos, muy... y somos muy distintos. Ya, y si no puedes hacer una falsa generalización. Es como yo decía de las iglesias. En las iglesias en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, aparecen 7 iglesias. Y decía yo el domingo que no todas las iglesias son iguales, ¿verdad? Sino que el Señor de 2 dice que están muertas, de 3 el Señor reprende y de 3 dice que están, 2 dice que están bien, ¿no? Solo de 2. Pero en todas las iglesias el Señor reconoce que hay cristianos. Claro. En todas las iglesias hay cristianos, ¿verdad? O sea, porque el problema de cada una de las iglesias, de las diferentes iglesias, de las diferentes denominaciones, de los diferentes grupos, es que hay problemas doctrinales, de falsas doctrinas que se han colado, y falsas prácticas y falsas tradiciones que se han colado dentro de las prácticas cristianas que hacen efectivamente odiosa la práctica cristiana de ciertos grupos, pero aún ahí hay cristianos ejemplares. Inclusive yo me atrevería a decir que dentro de los católicos hay cristianos ejemplares, que ya es decir. Claro, no, de hecho así es, y yo he conocido bastantes de ellos que inclusive me han ministrado a mí, ¿verdad? O sea, eh, eh, por ejemplo, cuando Mi estuve... mamá, mi mamá quiere objetar, adelante, Madre Siux. A ver, a ver, a ver. Am, puede ser uno cristiano. Si eres católico, tienes que creer en la Virgen a fuerza Ah, no, claro, y claro. rezar el rosario. Sí. Entonces ya no eres cristiano. O eres católico o eres cristiano. No se puede, mijo. Discúlpame, pero perdóname. No, bueno, yo digo que ellos son, bueno, según esa visión, son semi-cristianos, ¿no? O son cristinos, ¿no? Como dicen por ahí. Este, ellos también a nosotros no nos ven como cristianos, nos dicen que los hermanos separados, o no sé qué, y bueno, y cuando hablan bien de nosotros, ¿verdad? Pero yo me refiero a que la luz del Señor también ha penetrado a algunos de ellos y, y a pesar de que ellos no abandonan esas creencias, ¿verdad? Pues ellos tienen cosas que aportar, ¿no? Digo, No, no y sé. miren, nuevamente, de 2 iglesias el Señor dice que están muertas, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, en una de ellas es de la que aceptan a la Jezabel, ¿no? Aceptan a Jezabel. Sin embargo, hay unos que no aceptan, que son católicos que no aceptan a la Virgen, aunque ustedes no lo crean, claro que los hay. Y no sueltan la Iglesia Católica por no, pues,
por un misterio que yo no te podría decir por ¿Qué qué, pero aún haces ahí ahí? Que es lo que en el yo de momento acuerdo en el que contigo. te das cuenta, te da horror y te quieres salir de ahí. Bueno, Bueno, yo el y día que probablemente no fui se ya apliquen en siendo esto. cristiana, de verdad empecé, pues es una palabra fuerte, pero empecé a volver el estómago allá adentro. De verdad, algo me pasó en mi cuerpo. Fue increíble. En misa de 12 con mis cuñados por llevarla en paz, aquí en la Catedral de Mazatlán, entré muy bien y empecé a marearme ya horrible. Ya no puedes, no es posible. Perdón, pero Sí, es complicado ese tema. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Y, y, y bueno, yo también de alguna manera ahí tenía ciertas relaciones, pues muchos de mis amigos son católicos, ¿verdad? Pues como la mayoría en México, ¿verdad? Y hay ciertas coincidencias, pero sí, las diferencias que hay sí son tremendas, sí, definitivamente. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar, este lo copié de un libro que hace tiempo lo leí y lo volví a leer el otro día. Es de un rabino mesiánico que se llama Russell Resnick. Él, él es americano, vive allá pues ahí cerca de ustedes, por Nuevo México. Y bueno, aquí él menciona una palabra, él dice que las bienaventuranzas en hebreo se llaman Ashrei, y que es bueno, como siempre ellos dicen, los judíos siempre dicen que ellos tienen términos más amplios y exactos que nosotros los cristianos, pero bueno, ese también es otro punto, ¿va? Pero a mí lo que me interesa aquí es explorar qué relación hay con el del evangelio, o sea, en la cuestión ética y el tema del jubileo. Entonces, aquí les voy a leer un poquito de esto y me dicen ustedes qué opinan. El tema bíblico del jubileo nos ayuda a comprender más plenamente a las reyes, o sea, las bienaventuranzas del Mesías, en este caso el Señor. Este tema recorre toda la escritura y alcanza su cumplimiento en el ministerio de Yeshua, ¿verdad? En la Torá, Moisés ordenó a los israelitas que guardaran un año sabático después de cada ciclo de 6 años ordinarios. Fíjense, eso del año del jubileo a mí se me hace algo como súper interesante. Durante el año sabático daban a la tierra un descanso completo al no sembrar ni podar viñedos y comer solo lo que se había almacenado durante los 6 años ordinarios. Y lo que la tierra producía por sí sola, ¿verdad? Esto lo podemos ver en Levítico 25, el 4 al 7. Y al final de 7 ciclos de 7 años, la Torá instruye, hará sonar fuerte el chofar. El día 10 del día séptimo, el día de la expiación, harás sonar el chofar en toda tu tierra y santificarás el año 50 y proclamarás libertad en toda la tierra a todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Volveréis cada uno de vosotros a vuestra propiedad y cada uno de vosotros a vuestra familia, cada 50º año, o sea, cada 15. Aquí, esto ya es el comentario de Dios invierte el proceso social normal en el que los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres, ¿verdad? Restaurando la equidad original en el pueblo de Israel. Bueno, y ahí viene la referencia a su libro. Entonces, esto es muy importante porque hay que recordar que cuando el Señor inició su ministerio en la sinagoga de Nazaret, él habló acerca de esta sección en Isaías, creo que es Isaías 61, ¿verdad? Donde habla del año favorable del Señor, ¿verdad? Y al estar leyendo los rollos de la ley, ¿verdad? Él los terminó de leer y les dijo que él venía, ¿verdad?, a declarar y a cumplir ese año de favorable al Señor, ese año de jubileo, ese año de restauración y de liberación, de una forma profética, y que esa profecía se estaba cumpliendo enfrente de ellos, ¿verdad? Entonces todos se quedaron así, ¿no? Y pues obviamente, bueno, yo digo obviamente porque fue lo que sucedió, ¿no? Es lo que está escrito en el testimonio del Nuevo Testamento. Trataron de apedrearlo, ¿verdad? Y el Señor se salió, ¿verdad? Porque empezaron a murmurar contra él.
Pero qué tremendo esto, ¿no? O sea, ese concepto del jubileo fue un concepto que se fue practicando, ¿verdad? Para equilibrar precisamente las fuerzas económicas y sociales, pero el pueblo de Israel lo abandonó, ¿verdad? Ya después no se practicó y el Señor vino, ¿verdad? A declararlo o a instaurarlo de una manera espiritual, ¿verdad? Y también fue rechazado, ¿no? Pero yo pienso que es una parte integral de su enseñanza ética, ¿no? Ahora no sé ustedes qué opinan. Fíjate que yo estoy meditando al respecto de eso porque sí es algo fantástico. Hay un problema que tenemos nosotros en la actualidad, por ejemplo en Estados Unidos, y es que vivimos en una deuda eterna, al menos a nivel nacional, ¿no? Y la Sí, gente vive en una deuda eterna, una deuda impagable, y así están muchos países en todo el mundo. España está endeudada hasta las cachas y así, ¿no? Y la gente vive endrogada, es como que un modus vivendi, al menos en Estados Unidos, ¿no? Y meditando precisamente en esto del jubileo, es un concepto sumamente interesante, sumamente radical y requiere fe, requeriría mucha fe para poder realmente funcionar. Estaba yo viendo cómo, bueno, pensando, meditando en la solución, la semana pasada, Tucker Carlson le hizo una entrevista a Bukele, ¿cómo se llama? El presidente de El El Salvador, Salvador. Ujú. porque Bukele ha hecho lo imposible, ¿no? Ha hecho, en 3 años desapareció el problema de las La gangas en El violencia, ¿no? Salvador, ¿no? Sí es. Entonces acaban de nombrarlo nuevamente presidente y entonces todos los países mandaron una delegación grande y entonces Tucker Carlson pues lo entrevista y Bukele, que es cristiano, le dice, bueno, ¿cuál es el secreto? Dice, es que yo oramos antes de tomar decisiones. Y dice Tucker Ujú. Carlson, ¿what? Yes, o sea, oramos antes de tomar decisiones. Porque los que están en mi gabinete somos creyentes, dice, ¿no? Y entonces ven que puedes terminar con problemas tan graves como estos en un año, en 3 años, ¿no? Acabamos siendo el país más peligroso del mundo, ahora es el más seguro del hemisferio oeste, ¿no? Así Y entonces es. tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque está muy interesante la entrevista, yo creo que ustedes ya la vieron seguramente, No, yo no lo he porque están visto. bien informados, pero es muy interesante porque es importante. Porque este señor no está especulando que mira, que lo que vamos a hacer. No, 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 no. Ya lo hizo, ¿ah? Este señor es muy interesante por esto. Y obviamente todo el mundo se le echó encima. Todo el mundo se le echó encima, ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, ¿quién se le echó encima? Y los que te la hayan echado encima son el enemigo, para empezar. Si tú repruebas a Bukele y eres un jefe de Estado de Latinoamérica, pues tú eres el enemigo, ¿estamos de acuerdo? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Esa Sí. es una. Y la otra es, lo que él dice, pues es que él ora, pide sabiduría a Dios para tomar las decisiones. Y dice, una cosa muy interesante es que dice, todos los sistemas crecen, se desarrollan y luego mueren, ¿no? Todos los sistemas. Y dice, el sistema capitalista, el sistema democrático del libre mercado, tiene que recibir, tiene que transformarse, tiene que recibir lo que llamamos mantenimiento, decía. Hablaba del mantenimiento del sistema democrático y económico del libre mercado. Y este mantenimiento, es una idea que él soltó así, porque es una pregunta muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es la solución del mundo, de la economía de Estados Unidos y del mundo? ¿Ah? Pero hablaba del mantenimiento y yo me quedé pensando hoy precisamente al respecto del jubileo, porque es una manera de hacer un reset, hablamos del reset, Ujú. pero este sería un jubileo para hacerle un mantenimiento a la economía, digamos. Y yo pensaba efectivamente cómo sería hacerle un jubileo, digamos, a la economía del mundo, ¿no? Y qué difícil porque requeriría muchísima fe y es prácticamente imposible sin fe. Y le decía yo a Rubén el domingo cómo la economía de Estados Unidos funcionaba
y Estados Unidos ha funcionado por muchos años porque está basado en las ideas bíblicas, en las ideas cristianas, porque así fue como se hizo la Constitución, y requiere lo que llaman el triángulo de la virtud. ¿Han oído hablar del triángulo de la virtud? No. El triángulo de la virtud, que lo promueve un cristiano, ay, que ahorita no me acuerdo del nombre, pero ahorita le puedo preguntar a ChatGPT. Es, pero habla de que la virtud requiere fe, la fe requiere libertad, la libertad requiere virtud, la virtud requiere fe, la fe requiere libertad, y viceversa, la libertad requiere fe, la fe requiere virtud, la virtud requiere libertad, ¿no? Eso Entonces, es muy... sí, si tú no puedes tener un sistema en el que hay funciones, donde hay jubileos, si no hay fe. No, así es, se requiere mucha fe, pero también si tú logras eso, ¿verdad? Tú vas a tener un sistema muy equilibrado, ¿no? Muy balanceado, porque así no vas a tener los megamillonarios, ¿verdad? O por lo menos los caciques, ¿verdad? Que se apropiaron de todo el pueblo, de todo un país, ¿verdad? Y obviamente esos se van a rebelar contra ese tipo de prácticas, van a decir, eso es una locura, ¿no? ¿Cómo? O las leyes de la economía te van a decir, eso no funciona, ¿verdad? Pero pues sí, sí funciona. Este, todo lo que el Señor ha revelado funciona, ¿verdad? Los que no queremos funcionar somos nosotros. Pero requiere fe. Esto va para el pueblo de Dios, ¿verdad? Esto es Claro, para el pueblo de Dios. requiere fe, Requiere fe. La pues virtud requiere fe requiere mucha y fe libertad. porque No lo puedes imponer. no, de hecho, a nosotros nos pasó una experiencia curiosa hablando de este tipo de prácticas. Cuando yo y mi esposa estuvimos viviendo en Dallas casi un año, yo me fui contratado por una compañía de allá, pero tuvimos muchos problemas porque pues, el ritmo de vida ya es otro nivel y aparte a mi esposa no le gusta vivir adentro de los Estados Unidos. Dice que ella es alérgica a los gringos. En El Paso sí, pero dice más adentro ya no. Dice, y bueno, yo la entiendo, ¿ah? Pero ahí entramos en contacto con una congregación de hermanos que se congregaban en las casas y llegó otro hermano, que ya no me acuerdo su nombre, llegó de Tennessee y nos hicimos muy amigos y él era de los que cada sábado me iba a buscar ahí con un café y donas y vamos a platicar. Y bueno, buscar a alguien en Dallas es otro rollo porque es una hora para ir y otra hora para devolverte a tu casa, ¿eh? Entonces no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, ya, si ustedes han vivido por ahí, entonces más o menos se dan cuenta de qué estoy hablando, ¿no? Ahí salir de la casa, por ejemplo, a ver el béisbol o a los vaqueros, si tienes mucha lana, pues era ya un viaje que te ocupaba gran parte del día, mínimo la mitad del día, ¿eh? Este, entonces él venía y luego él me dijo que él estuvo en una congregación ahí en Tennessee donde compartían ellos todos sus salarios. Y yo me dije, ¿de veras? Sí, dice, éramos un grupo como de 30, dice. Y entre todos, dice, había ahí un contador, un señor que tenía una maestría en contaduría pública o finanzas, algo así. Y él llevaba los libros, dice, y por ejemplo, alguien se enfermaba, se agarraban de todos los sueldos y pagaban sus notas, dice, y alguien, dice, y todos teníamos casas más o menos del mismo valor, y le digo, ¿y están todos a gusto con eso? Dice, sí. Dice, Dios nos empezó a bendecir, dice, empezaron a salir oportunidades y cosas. Y luego le digo, ¿y qué pasó? Pues dice, hubo alguien que no estuvo a gusto y se deshizo todo, dice, pero sí duramos como 2, 3 años así, dice, todo lo que yo ganaba yo lo metía en una cuenta y había una reunión y decían, mira, esto es así y esto va para acá, esto va para acá y esto va para acá. Y todos veíamos que era el Señor y no es, pero éramos como 30 dice, y movíamos millones. Dice.
órale. Qué bonito. Dice, y todos estábamos en paz, pero hubo uno que no le gustó y empezó a agarrar dinero que no era de él y se deshizo todo eso. Llegaron los abogados, las amenazas de demandas y bueno, se acabó. Digo, increíble, ¿no? Y, y bueno, él me estuvo enseñando ahí algunos documentos donde, ¿Te imaginas todo el Yacine igualito? pero sí, él decía eso, se requería mucha fe, dice, constantemente estábamos orando porque, dice, por ejemplo, mi esposa no estaba de acuerdo. Y yo le decía, mira, no, cálmate, es que el Señor nos está ministrando. Y ella decía, no, mira, es que en la Biblia eso no sucedía. Y me sacaba muchos argumentos y al final yo la convencía y se calmaba. Dice, pero ella decía, es que tú eres el que aporta más. Dice, no es cierto. Dice, hay otros que aportan mucho más que yo. Dice, pero no estamos hablando de eso. Dice. Si era Oski Ness, es el cuate que acuñó esto, le llama el ¿Cómo se llama? triángulo Oski Ness, Golden Triangle of Freedom. The Golden Osguier. Triangle of Freedom, el triángulo dorado de la libertad. Ok. Y requiere la fe, requiere libertad, y la libertad requiere virtud, y la virtud requiere fe, y la fe requiere libertad. Y si no tienes libertad, o no tienes virtud, o no tienes fe, pues no funciona. Claro. Y esto del jubileo, pues imagínate, o sea, sí, entonces lo que pasa es que efectivamente llega un momento en que es insostenible. Sí, porque no hay ese ciclo de restauración, ¿verdad? No hay ese descanso, ¿no? Es como si tú te pones a trabajar todos los días como loco y no le paras ni uno solo, ¿eh? Tal vez cuando estés chao, así como el hermano Joe, pues no, si aguantas, ¿verdad? Pero ya cuando estás con 50 y tantos como uno, pues no, ya al 10.º día vas a caer ahí enfrente de la casa, ¿no? Y va a venir por ti la No, ahora muerte. me enfermé, estoy bien malito, estoy bien malito y ya tengo 2 días. Y Ya te sí fue oigo. porque me fue, o sea, pues no, he estado sin parar y luego estuvo nos tocó el culto unido perdón, el domingo, y pues sí está pesado porque tienes que ensayar, preparar, limpiar todo, y pues digamos que yo soy ahí pero después de una semana ardua de trabajo, llégale todavía a trabajar el sábado y el domingo duro, man. Entonces pasé muy mala noche el sábado encima de todo, y luego estuvo pesado, sí, estoy de acuerdo. Sí, ha estado pesado. Ayer no pude ir a la oficina ni hoy, he estado así medio trabajando. Así que oren por mí. No es para quejarme, es para que oren por mí. Claro, claro que sí, con todo gusto. Ok, entonces, para cerrar, si quieren, vemos que Isaías desarrolla el tema del ministerio del Mesías ungido, el cual va a inaugurar esta era de restauración, o sea, el jubileo significa de restauración, ¿verdad? Y ahí lo vemos en la sección de la escritura que le dio el Señor en aquella vez en Nazaret, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque Jehová me ha ungido, Asaj. Así eso significa en hebreo. Me ha enviado a llevar buenas nuevas a los oprimidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos y la libertad a los presos, para proclamar el año agradable del Señor. Eso era el jubileo, ¿verdad? Y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Qué tremendo eso, ¿no? A mí esa parte de los evangelios se me hace algo tremendo, se me pone la piel chinita, ¿no? Creo que Está en Mateo, ¿verdad? Es cuando lo es- lee Jesús. Ujú. sí, es que lo que dice él en general es la gracia, o sea, el año del jubileo no es es como físico, sino cuando Dios habla es para poder cambiar a todas
los dogmas de la ley para buscar a hacer de santidad. Entonces la libertad de Cristo no es en sí físico y de todo, sino que la libertad de creer, porque tarde o temprano somos sin Dios somos esclavos, esclavos de pecados y todo lo malo. Entonces, aunque quieran, no pueden apartarse de lo malo. Pero con Cristo y con la gracia de Dios, este, y creyendo en Él, fuimos llamados en libertad, y eso me gusta mucho esa parte. Muy bien dicho, yo, exactamente. El jubileo del Señor es algo espiritual que tiene que ver con cuando crees, el Señor te permite entrar, como decíamos, como decía Rubén antier, entras en el reposo del Señor y entras en el jubileo, es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Vivimos en el jubileo del Señor, donde el Señor no se acuerda de nuestros pecados y de nuestras deudas. Y esto es muy bonito, es cierto, este es el verdadero mensaje del jubileo que aplica a nosotros y y que estaba predicho, y es cierto, ahorita lo veo claro, gracias Joe, porque es cierto, es proclamar libertad a los cautivos por medio de la gracia. Sí, Muy y bien. aquí lo curioso es que tanto en esta sección de Isaías como en el Sermón del Monte, ¿verdad? Los que son ejemplo, los que están adelante, ¿verdad? Moralmente hablando de todos los demás, son precisamente los que nosotros consideramos al margen, los marginales, ¿verdad? Todos los pobres, los rotos de corazón, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso ahí puse en el título de la presentación, es como una moral en reversa, ¿no? Es como que Dios le da reversa a todo, ¿no? O sea, a toda la moral humana, ¿no? Porque, pues, nosotros, el mundo, ¿verdad? Pues, ¿a quién le brinda su atención? Pues a los ricos, famosos, a los que tienen, ¿verdad? La apariencia y el dinero para figurar en los medios de comunicación, ¿no? A los poderosos políticos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Los que el Señor menciona en el Sermón del Monte, pues no merecen, ¿verdad? La atención del mundo. Al contrario, ¿verdad? Son los que son generalmente ignorados, ¿verdad? Y no estamos hablando de una cuestión de una revolución social tipo socialista, ¿no? Sino más bien de una revolución moral, ¿verdad? Que toca una transformación espiritual, personal, ¿verdad? No colectiva. Sí, y eso es muy importante porque la base de la moralidad no está en la economía, no está en la psicología, no está en lo material, sino en lo espiritual. Estaba escuchando una conferencia que dio Jordan Peterson la semana pasada y le estaba explicando que nosotros percibimos la vida por medio de una historia. Y las historias que narran los marxistas es una historia donde lo importante es el poder. Es la historia de la lucha por el poder, es de acuerdo con los marxistas, con los ateos, ¿no? Con los posmodernos, es la historia por el poder. De acuerdo con Freud y con los psicólogos, pues es la historia del sexo, ¿no? La historia de Darwin, la historia el que de la supervivencia del más apto, ¿no? Por medio de la procreación entre el más apto y el superior, ¿no? La historia de las razas superiores, digamos, y todo ese show, ¿no? El darwinismo social y moral y de todo tipo. Y nosotros como cristianos, no. Para nosotros esta historia es la historia de la gracia, es la historia de la redención del hombre por medio de Dios, del propósito que Dios tiene por medio de Cristo de redimirnos, de proclamar libertad a los cautivos en el jubileo, que como decíamos, de la gracia. Y esta historia es la historia verdadera.
Y cuando uno se somete a la historia verdadera, a la historia que funciona, hay resultados como en el caso de Bukele. No es una abstracción, es un resultado concreto en una nación que es pobre, pero que está saliendo de la pobreza y que salió de una situación muy dramática por un líder que tomó la decisión de seguir a Cristo y de juntarse con gente que está en esa misma decisión, ¿no? Y eso es para mí es muy digno de celebración, digamos. Es algo que hay que celebrar Claro, y pues, que ahora sí que me es digno de júbilo. entusiasma. Ahora sí que es digno de júbilo. Es digno de júbilo, es digno de júbilo, es digno de Sí, celebración. yo no Maravilloso es, sabía ¿no? que Bukele era cristiano. Unos decían que era hasta musulmán por el apellido, que si no sé Ah, qué. ¿Tú crees? no, bueno, sí, su familia tiene un nombre árabe, no sé de qué ascendencia sea de ellos, pero yo sí Pero sabía que era cristiano, sí lo habíamos. es cristiano evangélico y es maravilloso saber que lo dice y que ese es su secreto y que el Señor efectivamente lo está dando porque le dice, bueno, pero ¿cómo lograron meter a 750 de la Mara Salvatrucha y del 13 no sé qué y de todo ese show en el tambo, ¿no? Y dice, es un milagro. Yo te Sí, puedo dar la versión oficial, pero la realidad es que es un milagro. Es un milagro porque realmente dicen, perdimos a bien poquitos realmente en todo el asunto. Y sí, tú dices, wow, mano, es era ahí algo que donde se tú dices, wow, tocaba muy difícil, ¿verdad? imposible, realmente en el mundo es imposible. Y en nosotros es lo mismo, ¿verdad? En nuestras vidas es lo mismo. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en nuestras vidas? Es un milagro. Yo te puedo dar la versión oficial y demás, pero no. Ha sido un milagro el cambio que el Señor ha hecho. Y eso es lo que decíamos del nacer de nuevo, es lo que decíamos del jubileo, es lo que decíamos lo que decía Rubén, del entrar en el reposo del Señor, lo que sea de la gracia ahorita Joe, ¿no? Es el mismo tema, es la misma narrativa, es la misma historia, es la historia real, la historia verdadera. Ya está, y cuando nosotros estamos en la historia verdadera, pues va a haber los resultados en todo. Llega un momento en que cuando tú estás y yo estaba pensando en esto, ¿no? Cuando tú estás inmerso en la historia verdadera, en la historia que realmente tiene sentido en el mundo, tu vida empieza a adquirir sentido y a lo largo de los años tú te das cuenta que tú eres el vencedor en todo. Ujú. Ahora estuve viendo amigos que yo no veía desde hace 35 años, ¿no? Que vi en Las Vegas, me reuní con dos amigos de hace 30 años y uno que era, no sé si te acuerdas, no sé si lo conociste, bueno, es David, él iba a la clase de filosofía, es matemático y ahora es jugador profesional de Ah, el póker matemático que me dijiste. y pero tú te ves pues, 3 divorcios, vive solo, medio ateo, o sea, todavía medio socialistoide, todavía en una confusión, mano, viven en la confusión y toda su vida refleja eso, una confusión porque no están siguiendo la narrativa correcta. Y lo mismo mi otro amigo, Toño, ¿no? Sí salió del alcoholismo, gracias a Dios, todo lo que tú quieras, pero pues te das cuenta en sus vidas, pues, es una confusión tremenda. Entonces, bueno, hermanos, vamos a dejarles aquí. ¿Por qué no nos gastan en oración, madre, para terminar esta sesión? Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Así es. Guíanos en oración, madre Shux. Sí, vamos a orar, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta reunión, Padre, por nuestra clase de apologética. Señor, me gustó mucho la conclusión, que realmente nuestro jubileo es entrar en el reposo del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Desde luego que se refleje en nuestras vidas, que creo que es lo que es importante. Y este jubileo, Padre Santo, ha sido por tu gracia. Gracias a ti, Señor. Nosotros humanamente es imposible y Padre, permítenos en nuestra vida no reflejar esa confusión que Jorge ha visto
en otras personas que lo vemos y que pues que sería muy triste que nosotros la reflejáramos, Padre. Señor, te damos gracias porque pues tú nos vas indicando la guía, el camino, tú nos vas poniendo por dónde ir, Señor, y te damos muchas gracias porque esta clase fue práctica. Gracias, Padre, te damos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.